Este es un día instaurado para la reflexión sobre la memoria, la verdad y la justicia de los hechos acaecidos en Argentina en la década del 70. En esta oportunidad, que la fecha nos toma en un periodo de cuidado de una pandemia en nuestras casas, cuidándonos y cuidando a los otros, parece que es un buen momento para ir a buscar la información histórica y realmente empezar a tomar conocimiento real de qué es lo que pasó en aquella época. Es un excelente día para trabajar sobre la memoria basada en información histórica y en datos reales y no en relatos. Trabajar en un criterio de verdad. Argentina necesita cerrar, la sociedad argentina necesita cerrar el proceso de los 70 con la verdad histórica completa y no con medias verdades o con mentiras. Y tercero, pedir por un criterio de justicia que no sea un pacto de venganza que siempre ha escondido corrupción desde el momento en que se entabló. Esta fecha siempre estuvo capturada desde el momento de su instauración por los autores y los relatores del relato de los 70. Aquellos beneficiarios políticos, fundamentalmente, muchos de ellos monetarios y muchos de ellos desde otros lugares ocupando contratos y lugares en el Estado, puestos públicos y demás. ¿Y en qué se basa fundamentalmente el relato? ¿Dónde está la base de la mentira de lo que hemos venido escuchando sistemáticamente de los 70? Convertir en víctimas los que fueron victimarios. Las organizaciones terroristas en los 70, de la mano de una estrategia cubana clara de dominio del continente, bañaron de sangre una sociedad argentina que era próspera, desarrollada, con uno de los mejores estándares de educación de toda Latinoamérica y claramente con un modelo de desarrollo social importante. Vayamos brevemente a algunos de los hechos. Mediados de los 60, en La Habana el gobierno cubano convoca a la conferencia tricontinental donde concurren representantes de organizaciones terroristas de África, América Latina y Asia, a una conferencia donde se pacta una estrategia global, pero fundamentalmente una estrategia continental de lucha revolucionaria. Esto es la fuente del armado y la base de financiamiento de todas las organizaciones terroristas de Latinoamérica, que se armaron al mismo momento, inclusive de los de Argentina, respondiendo a una estrategia exterior, que era una estrategia cubana, que eran los sicarios de la Unión Soviética en su modelo de confrontación global, de confrontación bipolar con los Estados Unidos. Entonces, a partir de ahí se arman en Argentina una serie de organizaciones que terminan congregadas en ERP, Montonero, FARC y FAP, por nombrar las cuatro más importantes y las cuatro más sangrientas. El discurrir es mínimo, pero en el año 71 se produce uno de los grandes hechos fundamentales en este proceso de guerra revolucionaria en la Argentina. Aparece de la nada la conformación de la organización Montoneros con el secuestro y posterior asesinato a sangre fría del general Aramburu. Esto generó una conmoción social enorme, pero además de eso trae aparejado que un modelo de resolución y de combate contra el tema del terrorismo y la guerrilla en la Argentina, que es la creación de la Cámara Federal contra el Crimen, presidida por el juez Quiroga, que durante un periodo de 2 años hace un excelente trabajo y logra procesar, sentenciar con debido proceso a más de 280 integrantes de distintas organizaciones por delitos como asesinato a sangre fría de civiles, empresarios, directores de recursos humanos de las empresas, militares, policías, gendarmes, prefectos, civiles, robos a bancos y a empresas con la finalidad de recaudar divisas para sostener la aventura revolucionaria, asaltos a cuarteles de las Fuerzas Armadas, bombas en distintos lugares, ataques a comisarías, con la finalidad de tener pertrechos y armamento para esta locura revolucionaria. El 25 de mayo del 73, con la asunción del gobierno del doctor Cámpora, este fuero desaparece. Y la primera medida que toma el gobierno es indultar sin ningún tipo de análisis a todos los sentenciados con debido proceso y con causas judiciales completas que estaban en la cárcel del Casero. Por supuesto, todos estos integrantes vuelven envalentonados a sus organizaciones terroristas
y una de las primeras medidas que toma es asesinarlo al juez Quiroga. Con el asesinato del juez Quiroga en abril del 74, la justicia sufre una de sus dos maniobras de pinzas para verse inhabilitada en los próximos años. El asesinato del juez Quiroga intimida a todos los jueces y a partir de ese momento ningún juez obra en contra de la denuncia sobre ningún integrante de una organización terrorista. Y la otra maniobra de pinzas viene desde la política, desde el poder político con el doctor Cámpora y ambas cámaras que votaron en forma cobarde la amnistía irrestricta de los integrantes de las organizaciones terroristas. Esto, de alguna manera, en el año 74 y 75 generan un tremendo caos a lo largo de todo el país, ya con los gobiernos de Perón y posteriormente con el gobierno de Isabel Martínez de Perón. Y acá se produce el otro hecho significativo que me parece que es muy importante puntualizar. Entre el año 74 y 75, brevemente en síntesis, hay dos decretos. El segundo, firmado por Martín Estela Martínez de Perón, que establece el estado de sitio y que ordena a las Fuerzas Armadas, declara la guerra a las organizaciones terroristas y ordena a las Fuerzas Armadas aniquilar el accionar subversivo en todo el país. El segundo efecto que tiene esto es que se organiza esta lucha a lo largo del territorio nacional en comandos de zona manejados por las Fuerzas Armadas. Y las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, que otrora habían sido auxiliar de los jueces en la captura de esos 280 terroristas, pasan a revistar a órdenes de las Fuerzas Armadas. O sea, que un gobierno constitucional declara la guerra a las organizaciones terroristas y ordena su aniquilamiento. El golpe de Estado del 24 de marzo del 76 continúa exactamente con esta misma organización territorial y con esta misma organización para el combate de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad para aniquilar a las organizaciones terroristas, obviamente en forma muchísimo más efectiva de lo que había sido anteriormente. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este proceso histórico de 12 años de guerra revolucionaria en la Argentina? Desde el año 1971 al año 1983 hubo más de 10.000 víctimas por parte del terrorismo que nadie atendió, que nunca el Estado indemnizó ni atendió y que en algún momento deben ser objeto de nuestra preocupación. Muchos de ellos son madres o hermanos o hermanas de conscriptos que fueron asesinados en los ataques a los cuarteles por organizaciones terroristas. 7.500 desaparecidos en el término de 12 años, y con esto no soy negacionista, soy afirmacionista. Estoy diciendo que los desaparecidos en Argentina no fueron más de 7.500, lo atestiga la historia, la CONADEP, los decretos del Poder Ejecutivo, los investigadores del tema. El mito de los 30.000 desaparecidos es un relato. Y la otra consecuencia son los presos políticos. La persecución judicial. A partir del año 83 empezó, después que un gobierno constitucional había ordenado el aniquilamiento en una acción de guerra de las fuerzas irregulares, viene una acción procesal, una persecución jurídica a través del Código Penal. Vieja táctica. ¿Cómo se puede sostener en el tiempo? Merced a una triquiñuela de carácter legal que es declarar imprescriptible los delitos. ¿Cómo se hace eso? Incorporando en el año 2007 el Tratado de Roma a la legislación argentina, que además establece en su artículo 24 que no se puede aplicar en forma retroactiva, se aplica en forma retroactiva, además de vulnerando el artículo 18 de la Constitución Nacional, que es un principio básico del derecho, que no se puede aplicar el derecho en forma retroactiva. ¿Y esto a dónde? ¿Cómo se inicia? ¿Cómo se dispara este mecanismo jurisprudencial? A través de un fallo de la Suprema Corte sobre el caso Simón, por supuesto un fallo dividido, el venerable doctor Fait en contra del fallo, y a través de eso se establece todo el mecanismo jurídico para que estos casos sean imprescriptibles y se los pueda tener abiertos el resto de la historia. ¿Cuál es la consecuencia? Pues digo presos políticos porque están presos por una decisión claramente política. Con el fallo Simón hicieron lo mismo que con el fallo del aborto. Un fallo de la Corte Suprema lo utilizan como si fuese una norma escrita, una ley que solamente puede sancionar el Congreso. ¿Cuáles son las consecuencias? Más de 2.300 presos políticos en estos momentos en cautiverio, 76 años el promedio de edad,
De ellos, más de la mitad, casi 1.100, están en prisión preventiva, algunos de ellos hace 17 años. El promedio de prisión preventiva de estos casos es de 7 años. El promedio de prisión preventiva para cualquier otro delito es de 1.4. La ley establece que hasta 2 años se puede tener a alguien en prisión preventiva. Estos siguen en prisión preventiva. Ya hubo en prisión preventiva 559 muertos que nunca tuvieron proceso judicial. Y más de 11.500 millones de dólares gastados en juicios, en un fuero federal atiborrado de papeles en los escritorios de los jueces, donde prescriben por tiempo transcurrido las causas de corrupción en la Argentina y de narcotráfico. Entonces, memoria, verdad y justicia. La Argentina tiene futuro si logra cerrar los 70 con un criterio de verdad. Ejercitemos la memoria con datos históricos y no con pamplinas, y el criterio de una justicia que realmente tome una medida con estos últimos casos de los presos políticos y realmente cierre el proceso de los 70.